Sí, ya está. Está viendo la cámara. ¿Qué está pasando? Corre, corre. La cámara se está iniciando todavía. Después de media hora. Voy a salirme, Grecia, y vuelvo a entrar. Ustedes no se vayan, porque algo ocurre con la cámara, que no está teniendo. Salgo y vuelvo a entrar. No, pues sigue sin verse la cámara. Bueno, ahorita vemos la manera de compartir. Si es el bufo. Vamos a ver química. Química cómica. Permite. ¿Me escuchas? Sí, sí. Funciona. Sí, le escucho, señor. Bueno. ¿Cuál apagaré? Bueno. Voy a hablar por el celular. Aunque van a escuchar aquí y voy a transmitir con el celular. ¿Okay? Vamos a hacer una obra de alta ingeniería.
Vamos a ver química. Mol como unidad de energía. Esto es lo que es azul. Bueno, se me va a caer los árboles. Tecnología. Atención, esto del teléfono si se puede. Dificultades técnicas, el micrófono no responde para compartir. No.
con la cámara. Voy a volver a salir para ver si ahora sí ya lo viste. Yo trato de sigo acá conectarla y están hechos. Bueno, un mol es la cantidad, es la unidad de cantidad de sustancia. Tiene un mol de cualquier cosa contiene peso. Es 6.022 por 6.022. Así se toma normalmente. Ese es el número completo. Normalmente se toma así como 6.022 por 10 a la 23. 6.022 por 10 a la 23 unidades elementales o partículas de lo que sea. Unidades elementales. Aquí abajo vamos a poner que 6.022 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Esta es la cantidad de sustancia que hay en un mol de cualquier sustancia en la que. Vamos a ver cómo identificamos.
vamos a empezar a conectar. Las voy a leer, bueno, siempre las leo, pero cuando yo las pongo, Grecia y Daniel, hasta que lleguemos a nuestra tema de hoy. Cuando se quema azúcar ocurre un cambio químico. Acuérdense que todo lo que es quemar, combustión, oxidar, son cambios químicos. Porque cambian sus propiedades. Químico porque cambian sus propiedades. Recuerden que en los cambios químicos las propiedades de las sustancias cambian. No, pues no. Pues más o menos sí se ve el pizarrón. Pero sigue sin. A ver si puedo compartir. Sí, ahí está. Bueno, seguimos leyendo. Siguiente pregunta. Voy a salirme del celular, que de todos modos no sirvió. Entonces ya me salí del celular, le sigo leyendo las preguntas porque no quiere compartir esta cosa. Bueno, ya no nos vamos a detener en eso. Sigo leyendo las preguntas y avanzamos rápido. Dice, cuando un clavo se oxida en presencia de oxígeno, se obtiene un compuesto de color rojo. Esto se debe a que ocurre un cambio químico. Entonces, oxidación, cambio químico. Porque genera un nuevo producto. Entonces, en los cambios químicos se generan nuevos productos. Entonces, al descomponer agua en hidrógeno y oxígeno se realiza un cambio al descomponer agua en hidrógeno y oxígeno. Se realiza un cambio químico, se está dando un proceso de descomposición de la sustancia y ya no tenemos agua, lo que tenemos es hidrógeno y oxígeno por separado, ¿no? Químico porque cambia sus propiedades. Entonces, también cuando tenemos un compuesto y lo separamos, también tenemos un cambio químico. Cuando se descompone, ya habíamos dicho que lo que es descomposición también es un cambio químico. Ahora toda la alta tecnología está fallando. Imagínense los exámenes en línea que hace. Esa laptop es de lo más potente que puede haber para un ciudadano común. Y falla.
Cuando hacen su examen en línea, con todos ahí saturándose. El hidrógeno y el nitrógeno, por eso la UNAM no quiere hacer examen en línea, porque dice que es aumentar la brecha, es decir, el que no tenga un buen equipo no va a poder hacer examen en línea. El hidrógeno y el nitrógeno son gases inodoros que al combinarse forman amoníaco, un gas de olor penetrante. Esto se da porque se presenta un cambio químico. El amoníaco es un compuesto que se genera cuando se combinan el hidrógeno y el nitrógeno. Entonces tenemos un cambio químico. Vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Transmitir con mi propio estudio de televisión. Pero ahora vamos a ver en el Meet, vamos a transmitir desde el OBS. OBS Virtual Cámara. No lo registra. Audio. OBS. Video. Iniciar. Cámara virtual. Ajustes. Audio. Cable. Aplicar. Aceptar. No, pues no se transmite por ni. Todo funciona menos el. Ahí. No, pues no, ya puse un estudio de televisión ahí virtual y tampoco lo quiere hacer. Así es que vamos a tener que hacer toda la clase así. 5. En la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono atmosférico y agua, elaborando azúcares y oxígeno. Los procesos que se llevan a cabo son, ¿qué son? Cambios químicos. ¿Qué fue? Ya sé qué le pasó. La actualicé a Windows 11 y algunas cosas no han de ser compatibles. Eso fue lo que pasó. La voy a tener que regresar al Windows 10. Esa dice, si se tienen 176 gramos de reactivos, ¿cuál es la masa de sulfuro de hierro formada? Sí, va a ser el Windows. El teléfono funciona porque se sigue con la misma. Dice, si se tienen 176 gramos de reactivos, ¿cuál es la masa de sulfuro de hierro formada?
Esta ya se ve. ¿Ven el pizarrón, Grecia y Daniel? Sí, sí lo vemos. Sale, entonces, vamos a trabajar con dos equipos. Para anotarles en el pizarrón a ustedes. Entonces tenemos la 9, nos dice que, dice, si en la reacción de combustión de 16 gramos de metano, con 64 gramos de oxígeno, con 64 gramos de oxígeno. Nos dice que se obtienen 36 gramos de agua. Se obtienen 36 gramos de agua. La pregunta es, ¿cuál es la masa del dióxido de carbono obtenido? ¿Cuánto entraron? 16 más 64. Entonces, en reactivos, ¿cuánto había? 80 gramos. 80 gramos. Entonces, tienen que salir también 80 gramos. Y de esos 80 reactivos, 80 gramos, productos, también tiene que ser igual a 80 gramos. De esos 80 gramos, 36 gramos son agua. De aquí, 36 gramos son agua. ¿Cuánto me falta para tener los 80 gramos? 44. Entonces tenemos 44 gramos. ¿De qué nos preguntan? De dióxido de carbono. 44 gramos de CO2, dióxido de carbono. Esa es la respuesta correcta. Recuerden, entran 80 gramos de reactivos, salen 80 gramos de productos. Si ya sé que de esos productos 36 gramos son agua, ¿cuánto me falta para completar los 80? 44 gramos de CO2, que sería este inciso, el inciso C. Ahora vamos a ver si puedo entrar en esta lab al simulador, porque es que no se pueden todos. Voy a cerrar la sesión. Y ahora a ver si en esta puedo entrar. Esta sí se pudo. Ahora esta es la que nunca funciona y ahora está funcionando. Química. Entonces me voy a salir de la otra. Y ahora sí les voy a compartir el misulador. Sí. Y fue la actualización la que le afectó a esta cosa. Y ahora
Se va de opciones. Aquí está. Ya está. Esta la veo muy chiquita. Esta la. Ahí está, rápido. Dice, cuando se quema azúcar ocurre un cambio químico. Ya nos vamos a ir rápido, estas ya las hicimos. Químico porque cambian sus propiedades. En esta ni se alcanza a ver. Todo completo. No va a ser más. Que este no alcanza el 200%. Cuando un clavo se oxida en presencia de oxígeno, se obtiene un compuesto de color rojo. Esto se debe a que ocurrió un cambio químico porque se genera un nuevo producto. Recuerden que los cambios químicos se genera nuevo producto. Quiero llegar hasta el mol. Ya. Al descomponer agua en hidrógeno y oxígeno se realiza un cambio químico porque cambia sus propiedades. No es lo mismo hidrógeno y oxígeno formando agua que hidrógeno y oxígeno por separado. El hidrógeno y el nitrógeno son gases inodoros que al combinarse forman amoníaco. Si se combinan para formar una nueva sustancia, tenemos un cambio químico. En la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono atmosférico y agua, elaborando azúcares y oxígeno. Los procesos que se llevan a cabo son cambios químicos. Están dando lugar a nuevas sustancias. Dice, tienen 176 gramos de reactivos. ¿Cuál es la masa de sulfuro de hierro formada? El sulfuro de hierro es este de aquí. Hierro con azufre, sulfuro de hierro. Entraron 176 gramos de reactivos, entonces salen 176 gramos de productos. Como es el único producto, ese solito tiene que tener los 176 gramos. Ley de la conservación de la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al separar por electrólisis 36.04 gramos de agua, la masa total de reactivos formada este es el agua, 2H2O, se separa por electrólisis, la cantidad de productos es la misma, 36.04 gramos. Aunque sean distintos productos, su masa debe de ser la misma que la que entró. De acuerdo a la siguiente ecuación, 2. Es más, aquí desde aquí podemos ir viendo los moles. Este 2 que está aquí me indica que tengo 2 moles de magnesio más un mol de O2 y aquí me produce 2 moles de óxido de magnesio. Dice, si se obtienen 80 gramos de óxido de magnesio, la masa inicial de los reactivos era óxido de magnesio, es lo único que tengo, 80 gramos. Entonces, del lado de los reactivos también deben de sumar 80 gramos. Estoy. En la reacción de combustión de 16 gramos de metano con 84 gramos de oxígeno se obtienen 36 gramos de agua. Esta es la que tenemos en el pizarrón, la última que hicimos. 36 gramos de agua para 80 gramos que tengo que tener en los productos. Me faltan 44 gramos de dióxido de carbono, que fue el inciso C.
En la siguiente ecuación química, CaCO3, esa S que tienen ahí nos indica el estado. La S indica estado sólido, la G estado gaseoso, la L estado líquido. Entonces dice, CaCO3 produce CaO más CO2. Vamos a ver todos los aspectos que hemos visto. ¿Qué tipo de reacción sería esa? ¿Una reacción de qué? Una de síntesis, pero esa no es. Y la otra, de esas dos que vimos, descomposición. Entonces, esta es una reacción de descomposición. Cuando tengo más productos que reactivos, estoy teniendo una reacción de descomposición. Cuando tengo menos productos que reactivos, estamos teniendo una reacción de síntesis. Que no es la pregunta, pero para practicar, ¿no? Dice, si se colocan 100 gramos de reactivo, ¿cuántos gramos de productos se obtendrán? 100 gramos de reactivo, ¿cuántos gramos de producto voy a obtener? 100, ¿no? Recuerden siempre, cantidad de reactivo igual a cantidad de producto. Eso está más fácil que la tabla del 1, ¿no? La siguiente ecuación significa que tenemos CH4 en estado gaseoso más 2O2 en estado gaseoso, que produce CO2 en estado gaseoso más 2H2O en estado líquido. Que tiene una molécula de metano, reacciona. La cantidad de moléculas está dada por se llaman coeficientes estequiométricos, los números que están antes de cada compuesto, CH4. El número que está aquí atrás se llama coeficiente estequiométrico. Si no veo nada ahí, ese número es un 1. CH4, aquí sí tengo un 2 más 2O2, produce CO2 más 2H2O. Esto me dice la cantidad de moléculas que tengo de cada cosa. El coeficiente estequiométrico me da cantidad de moles si estoy hablando de moles, y si estoy hablando de moléculas me da cantidad de moléculas. Entonces, dice una molécula de metano, sí, este es metano. Una molécula de metano, sí tengo una molécula de metano. ¿Reacciona con 2 moléculas de oxígeno? Sí, está reaccionando con 2 moléculas de oxígeno, de O2. Para producir una molécula de dióxido de carbono, sí, aquí no hay nada, si es que es un 1, una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua, más 2 moléculas de agua, sí, ese es el inciso A. ¿Sí? No hay nada, una molécula de metano más 2 moléculas de oxígeno produce una molécula de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Entonces el inciso A es la respuesta correcta. Estamos hablando de moléculas, no de átomos, ¿eh? Porque había una respuesta a la que seguía que decía, tenía todo igual, pero aquí en lugar de decir 2, decía 4 moléculas de oxígeno. Pero tenemos 4, pero 4 átomos de oxígeno. Y estamos hablando de moléculas, no de átomos. Sí, las moléculas son estos números. Los números que están como coeficientes, los que están antes de cada compuesto, esa es la cantidad de moléculas. Un balanceo de ecuaciones, lo que estamos haciendo es completar el mismo. No, ahí sí completamos el mismo número de átomos. Lo que cambiamos son las moléculas que hay de cada sustancia, pero es para obtener ahí sí la misma cantidad de átomos. Son las moléculas. La ecuación de descomposición del agua 2H2O en estado líquido produce 2H2 en estado gaseoso más O2 en estado gaseoso. Indica
2 moléculas de agua se descomponen en 4 moléculas de hidrógeno, no. Nada más tengo 2 de hidrógeno, ¿no? Entonces, inciso A ya no fue. Inciso B, 2 moléculas de agua se descomponen en 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Sí? 2 moléculas de agua se descomponen en 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ahí está. Entonces, sí es esa. Que sería el inciso B. El siguiente, bueno, si es del mismo tipo de pregunta, lo hacen ustedes y les voy preguntando a cada quien su respuesta. Ya llegamos al tema que estamos viendo hoy. La siguiente ecuación, 2 moléculas de magnesio más O2 más produce 2 moles. ¿Significa qué? Se los dije al principio, que cuando salió la primera pregunta de ese tipo, que ese coeficiente que tenemos aquí, si estoy hablando de moléculas, me indica la cantidad de moléculas, pero si estoy hablando de moles, me indica la cantidad de moles. Entonces, en este caso que tenemos 2, bueno, sería como 2 moles de magnesio más 1 mol de O2 produce 2 moles de óxido de magnesio. Óxido de magnesio en estado sólido. Significa que 2 mol de magnesio reacciona con 1 mol de oxígeno para producir 2 mol. Es el inciso B. ¿Sí están todos de acuerdo? Y la que sigue va a ser igual, así es que la que sigue, ustedes van a elegir aunque no se vean todos los incisos, ustedes armen cómo quedaría. De la siguiente ecuación, azufre más oxígeno produce dióxido de azufre. Dale, ¿cómo quedaría? 1, 1, 1. Todos tienen como coeficiente estequiométrico el 1. Recuerden que si no veo nada antes del compuesto, lo que hay es un 1. Entonces sería 1, 1, 1, que es el inciso A. Ahí está. 1, 1, 1, que es el inciso A. 1 mol de azufre, 1 mol de oxígeno, se combinan o reaccionan para dar 1 mol de dióxido de azufre. La que sigue, la siguiente fórmula indica que, armen también ¿cómo quedaría? Anótenlo en su libreta, se los voy a pasar a revisar. Ya que me había gustado el Windows 11 y lo voy a tener que revisar. Ya quedó. Ya. Sí, bien. Ya, sí. Sí, está pensando por qué. No tener cosas. No las cosas. Ya.
Son más lentos que la justicia, ¿eh? ¿Qué número hay al principio, Arturo? 2. Entonces empezamos con, indica 2. Luego, el que sigue, 1. Luego, y luego, 2. Entonces tendríamos 2, 1, 1, 2, ¿no? Muy bien. Sale, entonces está muy fácil, ¿no? Esta parte. ¿Alguien tiene dudas? Entonces nada más me fijo en mi sustancia, ¿no? ¿Cómo empieza? Con un 2 aquí. Entonces 2. Más, aquí que hay, no hay nada, es un 1. Y luego mol de Na es un 1. Y luego de agua 2. Entonces 2, 1, 1, 2. Esa parece alineación de fútbol rápido. Ah, no, perdón. 2, 1, 1, 2. Sale. ¿Cuáles son los productos en la siguiente ecuación química? ¿La sabes? Dínola. No te la calles. Inciso C. ¿Sale? Entonces recuerden, reactivos lado izquierdo, productos lado derecho. Del lado derecho, ¿qué tenemos? Lado derecho de la flecha. Cloruro de magnesio más hidrógeno. 2, ¿no? Entonces es MgCl2 más H2. Aquí está el inciso C. Recuerden, reactivos lado izquierdo, productos lado derecho. En una ecuación química, los productos son las sustancias que entonces los productos son las que se forman y están a la derecha. Recuerden, los productos son los que se forman y están a la derecha. Los reactivos son los que reaccionan y están a la izquierda. Entonces aquí inciso A, los productos son los que se forman y están a la derecha. Ahí de hecho ya estamos viendo el tema que seguía. De quién sabe cuál, pero aquí no tengo el programa en esta lata. Así es que vamos a terminar química con el simulador. Recuerden, eso ya lo habíamos visto de todos modos. También cuando la maestra les dio clase de química, creo que vieron todo prácticamente. ¿Cuáles son los reactivos en la siguiente ecuación química? ¿Cuáles son los reactivos? Sí, la veo. ¿Cuáles son? Metano más oxígeno. CH4 es metano y el O2 pues es oxígeno, ¿no? Entonces, oxígeno molecular. Cuando es O2 es oxígeno molecular. Están unidos dos átomos de oxígeno. Entonces, metano más oxígeno, que es el inciso B, ¿no? Reactivos a la izquierda, productos a la derecha. Reactivos son las sustancias que reaccionan, productos son las sustancias que se forman. En una ecuación química, los reactivos son sustancias que reaccionan y están a la izquierda de la flecha. Ya tienen todo para triunfar. No, que Dios no quiera, no le vamos a pedir permiso. El que se ocupe de sus cosas y nosotros de las de nosotros. 20. ¿Cuáles son los productos en la siguiente ecuación química? Sí, la C. Cloruro de plata más nitrato de acero, que diga más nitrato de sodio. ¿Sí? AgCl más NaNO3. Cloruro de plata más nitrato de sodio. Inciso C. The next one. En la siguiente ecuación la flecha indica
No, cualquiera de las dos. Es que ahí hay dos que pueden ser. Me indica el sentido de la reacción y también me indica el producto obtenido. Eso es. Así es que, pero como hemos visto reacciones y productos y hemos hablado de que la flecha indica del lado de la flecha, ¿no? Entonces vamos a decir que me indica el producto. Sí indica el producto obtenido, pero también me indica el sentido de la reacción. Me dice que la reacción va para allá. ¿Sí? Entonces, pero vamos a darle a producto obtenido. No, está mal. Sentido de la reacción, ¿sabe? Ya saben, la van a tomar entonces como sentido de la reacción cuando ven el examen. Hay incluso reacciones reversibles. Ya habíamos dicho que las dos eran correctas, ¿no? Entonces, hay reacciones reversibles que están así, donde se puede dar en aquel sentido, pero también de regreso. Entonces, la vamos a tomar, ya vimos que lo van a tomar en la flecha como sentido de la reacción. En la siguiente ecuación, ¿qué indican los símbolos entre paréntesis? Estados de agregación, lo vimos hace ratito, que eso que estaba entre paréntesis me indicaba si era líquido, sólido, gaseoso o en estado acuoso. Bueno, entonces ahí tenemos que eso que está entre paréntesis son los estados de agregación. Recuerden que esos estados son los que vemos en la escuela, son líquido, gaseoso y sólido. Pero el AC, en este caso, también es un estado de agregación. En la siguiente ecuación, el símbolo delta, esa es la letra delta del alfabeto griego, indica calor. Ese símbolo puesto ahí en la flechita arriba me indica que se le está aplicando calor a esa reacción. Y se aplica calor para hacer la reacción más rápida, aumentar la velocidad de reacción. Entonces, ese triangulito encima de la flecha indica que se está aplicando calor. Es correcto debido a que lo sabemos todo. 24. En la siguiente ecuación, ahí no tenemos, esos no son elementos, nada más me está indicando que un compuesto A más un compuesto A en estado acuoso más un compuesto B en estado gaseoso produce un compuesto AB en estado gaseoso. El signo más indica que reacciona. Entonces, cuando tengo dos compuestos unidos por un signo de más, indica que están reaccionando. (25) En la siguiente ecuación, 2A acuoso más 2B gaseoso produce 13 sólido más D líquido. Los números indican los coeficientes estequiométricos. Entonces, esos números ya habíamos dicho que los números son coeficientes estequiométricos, que me pueden indicar cantidad de moléculas o cantidad de moles, ¿no? Coeficientes estequiométricos. Entonces, recuerden, los numeritos que están, los números grandes que están a la derecha son los coeficientes estequiométricos, ¿no? Estos. El 2, este 2, este 3, y aquí hay un 1 que no se ve, pero es un 1. No se ve porque se esconde. ¿Un qué? Lo acabamos de ver. Mol. Un mol de cualquier sustancia tiene 6.023 por 10 a la 23 partículas. Yo puse 6.022. Ahí lo redondearon a 6.023. Es más, de hecho, creo que ese es el que aparece en la bibliografía, el 6.023. Por 10 a la 23 partículas. Ese es el número de Avogadro. Acuérdense que ese es el número de Avogadro y es un mol de cualquier sustancia. Tiene
Pues un mol equivale a tener esa cantidad de partículas, que es un número grandísimo de partículas. Es un 6, ya se dan de cuenta que es un 6 seguido por 19 ceros. Son 60 trillones de partículas. Un mol de hierro tiene 6.023 por 10 a la 23 partículas. Un mol de lo que sea tiene esa cantidad de partículas. Un mol de hierro, de oxígeno, de dióxido, si hablo hasta de un compuesto, un mol de dióxido de carbono, no importa si es elemento, si es compuesto, lo que sea. Si me dicen un mol de esa cosa, tiene 6. Cualquier cosa, la que sea, tiene 6.023 por 10 a la 23 partículas. Un mol de diferentes sustancias tiene la misma cantidad de partículas. Un mol de diferentes sustancias tiene la misma cantidad de partículas. ¿Y qué? Y diferente masa. No todas las sustancias tienen la misma masa. Por ejemplo, si tengo un mol de CO2, no es lo mismo que un mol de oxígeno. Porque es diferente. ¿Sí? Su masa es diferente. La cantidad de partículas que tiene cada uno es la misma, pero la masa es diferente. Entonces, tienen la misma cantidad de partículas y diferente masa. ¿Cuántos mol de sodio equivalen a 6.023 por 10 a la 23 átomos? 1. Un mol de sodio equivale a eso, a 6.023 por 10 a la 23 átomos. Un mol de lo que sea, de lo que me pregunten es eso. Si me preguntan un mol de cuántas partículas es un mol, cuántos átomos es un mol, cuántos electrones es un mol, cuánto lo que sea un mol va a ser 6.023 por 10 a la 23. No importa si me hablan de átomos, partículas, electrones, protones, neutrones, lo que sea. Si es un mol, es 6.023 por 10 a la 23. ¿Cuántas moléculas tiene un mol de agua? 6.023 por 10 a la 6.023 por 10 a la 23. Una sustancia ácida, ya cambiamos de tema. Una sustancia ácida tiene sabor. Tiene sabor amargo, cambia color azul con indicador universal, es resbaladiza al tacto, cambia color rojo con indicador universal. Pues un sabor amargo, ¿no? Eso es para el desenlace. Cambia color rojo con indicador universal. Que si no, pues cambiaba azul. Pues sí, Es una de las dos, es una de estas dos. Cambia color rojo con indicador universal. Una sustancia ácida cambia color rojo con indicador universal. sí, mira, sí está bien. Pues claro. Está en el salón de su escuela. Entonces, una sustancia ácida cambia color rojo con indicador universal y la básica cambia color azul. Recuerden, ya habíamos visto esta parte de... ¿Dónde está el borrador? Ah, no, que no. El borrador se bañó. Ya habíamos visto esta parte, ¿no? Pues no
recuerdo si fue con ustedes. Aquí teníamos el 7, aquí el 0 y acá el 14, ¿no? ¿Dónde están los ácidos? 0 al 7, ácidos. 0, básica. Bueno, a 6.9. Este es neutro. Neutro y los otros son El 7 es neutro y lo que está delantito del 7 hasta el 14 son básicas. Las ácidas cambian a color rojo, el papel tornasol cambia a rojo con indicador universal y las básicas cambia a azul, ácidas. Cambia a color rojo. Esto es el papel tornasol, ¿eh? Cambia a color rojo con indicador universal. Y las básicas cambia a color azul con indicador universal. Entonces esas son las propiedades, algunas de las propiedades de los ácidos y las bases. El pH, esto es pH. Acuérdense que esta es la escala de pH. Así estamos. Escala de pH. Potencial de hidrógeno. pH es potencial de hidrógeno. Entonces, ahí tenemos nuestra escala ácidas de 0 hasta lo más cerquita que se pueda llegar a 7. El 7 es neutro. Las básicas, lo más cerquita que se puede estar del 7, pero del lado del 14 hasta el 14. Ácidas, ¿qué sabor tienen? amargo. No. Bueno, Agrio. Agrio. Es diferente a algo y amargo. Sí. Sabor agrio. Las básicas, sabor amargo. Estas son resbaladizas al tacto. Las básicas, como el jabón que usamos para bañarnos es una base. Y el jabón es resbaladizo al tacto, ¿no? Resbaladizas al tacto. Entonces, esto hay que anotarlo. En el examen va a venir una fuerzas de ácidos y básicos. Alguna de esas cosas va a venir. Bueno, también lo de mol, espero bueno, mañana ya sin estos problemas técnicos, ya a ver si no queda la lista, volvemos a usar esta. Y anotamos también algunas cosas que tuvimos que haber anotado al principio. ¿Dudas de los ácidos y las bases, así como están? Creo que es todo lo que necesitamos para triunfar en ese tema. ¿Una sustancia básica tiene sabor ácido? Si es básica, ¿cómo vas a ver ácido? Cambia a color amarillo con indicador universal. Es resbaladiza al tacto. Es resbaladiza al tacto. Ahí lo tenemos, ¿no? En el pizarrón. Valida tu respuesta. Es una propiedad de una sustancia ácida. ¿Ácida? Ajá. Pues otra vez cambia rojo el papel. Cambia a rojo el papel tornasol, ¿sí? No hay otra. Jabonas al tacto es la básica. Propiedad de una sustancia básica. Sabor agrio o jabonosa al tacto.
Son algunas propiedades macroscópicas de las bases. Macroscópicas es que las podemos ver a simple vista. Microscópicas no las podemos ver a simple vista. Sabor amargo, cambia azul el papel tornasol y jabonosas al tacto. Son esas, ¿no? Inciso A. No podemos ver el sabor. Pero sí, No podemos sentir. ¿Sí? Pero Y hay gente, ¿cómo se llama esa? Sinestesia. Ah, se me fue. Sinestesia, sí. Que pueden Que ver gente que puede ver los los sonidos, sabores. los sabores. Pero si pasa. Entonces, con un sabor te viene una visión, o sea, estás viendo algo con determinado sabor. Con cosas que los demás no podemos ver, entonces se llama sinestesia. Sabor amargo, cambia a azul el papel tornasol y jabonoso al tacto. Esas son las básicas. Reacciones, ya estamos en reacciones de óxido-reducción, creo que ya fue demasiado aquí. Entonces, 5 minutos y cambiamos de... La próxima vez que veamos química, vemos óxido-reducción. Ay, no me está muriendo. Hambre. No dice que tengo hambre. Yo sí tengo hambre, no ganas de cochinadas. Buena. No quería decirlo así, pero. Vamos a ver qué se puede hacer con esto. Es lo que no nos funciona, cámara. No sé, yo no puedo.
¿Qué batería nos toca? Ah, no, pero voy a ver. Ahí era el último tema, la reacción del redox. Era el último de cómica. Sí, sí. Vamos a ver qué sigue después de química. Uy, ya nos da, creo que química es la última. Ya nos regresamos otra vez. Sigue habilidad verbal, que ya la terminamos. Habilidad matemática, que ya la terminamos. Y sigue después ciencias, biología. Ya vimos la respiración aerobia y anaerobia.
Fotosíntesis también, ¿verdad? No, la anaerobia no. No, espérate, ¿qué? La respiración. Sí, lo vimos sí, ya hicimos simulador, pero ahorita lo vemos rápidamente. Déjenme ver si me bloqueo esto. Le pongo otra vez acá porque eso no. La canción. Ahí está. Entonces nos vamos con biología. Biología. Biology. Biología. Vamos a ver respiración aerobia y anaerobia. Respiración. Esto es muy fácil, lo que viene en el examen es muy poquito. Aerobia, anaerobia. Digo, o sea, como información, es muy básico lo que viene. Aerobia. Requiere oxígeno. Anaerobia no requiere oxígeno. Eso es toda la información que preguntan en el examen respecto a la respiración aerobia y anaerobia. Si acaso podríamos poner aquí que algún ejemplo, bacterias. Y acá, en la aerobia, algún ejemplo, bueno, animales vamos a poner. Lo pongo de este lado porque porque ya de este no iba a caber, para que se vea en el. Entonces, los animales tenemos respiración aerobia, las bacterias tienen respiración anaerobia, la aerobia requiere oxígeno, la anaerobia no requiere oxígeno. Nosotros somos aerobia. ¿Sí? Vamos mejor sin luz, pero aquí, bueno, pues a ver mejor con luz. Vamos a ver, ya, bueno, espero que ya terminaron todos. Les borro esa parte y vamos a ver los elementos básicos de la fotosíntesis. Déjenme ver si tenemos un bonito video de la fotosíntesis. Ah, no, en esa no lo tengo. Así es que quería evitar la fatiga. Fotosíntesis.
Es el proceso mediante el cual los seres vivos que son